Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más decreto daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. la transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, en Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios Radio y Solo Negocios MX. El día de hoy lo dedicamos a derecho de empresa y a presentes jurisdiccionales de índole fiscal, con varias tesis que estaremos analizando en la siguiente hora de aplicación para los criterios de las empresas. Y empezamos con la temática de inexistencia de operaciones, que es este tema en el que el SAT, a través de sus sistemas y de sus revisiones, puede declarar a un contribuyente como una empresa que factura operaciones simuladas y ante esa simulación provoque que esos FDIs emitidos no se consideren deducibles para quien las deduce y entonces se declare a una empresa que deduce operaciones simuladas. Las primeras, les decimos las EFOS, las empresas que facturan operaciones simuladas, operaciones que realmente no existieron y solo se le emitió el CFDI para efectos de provocarle un beneficio de deducción al cliente, aparentemente. Y la empresa que deduce operaciones simuladas, las EDOS, con D de dedo, por hacer esa deducción simulada. Y bueno, estos criterios se emanan de un tribunal colegiado de circuito de la Corte, donde plantea las consecuencias procesales en la carga de la prueba para aquellos contribuyentes que hicieron esa deducción simulada, derivado de tener relación y haber comprado algo, si es que ocurrió, con esas facturas declaradas por medio del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación como una empresa que factura operaciones simuladas, y por ende se declara nula la operación. El criterio se centra en el procedimiento de presunción de inexistencia. Entonces, hasta hoy y hasta el 31 de diciembre tendremos este criterio de una presunción de inexistencia cuando la autoridad hace estas revisiones, se da cuenta que el emisor de la factura no tiene un inventario para vender las cosas que dice vender o no tiene la preparación para brindar el servicio que dice brindar y que lo factura, y por lo tanto hace esa presunción de inexistencia y lo declara en unos listados derivados del 69b del Código Fiscal, y señala a estas empresas, sus facturas no son válidas. Y entonces de ahí viene después una revisión de aquellos contribuyentes que usaron esas facturas en sus deducciones y las declara como una empresa que deduce facturas simuladas. El mecanismo legal está diseñado para revertir o reforzar la carga probatoria sobre el contribuyente que adquiere, como el que deduce las operaciones simuladas, forzándolo a demostrar la materialidad efectiva de las transacciones amparadas con esos FDIs. Entonces, de nueva cuenta, o sea, el contribuyente que dedujo estas operaciones, por naturaleza se entendería que al tener el CFDI y al plasmarlo en su contabilidad y por ende en su declaración, sí tiene cumplido los parámetros correspondientes, pero si se encontró que el emisor de la factura lo hizo simuladamente, pues entonces se convierte o se invierte pues la carga de la prueba porque se deja de tener esa buena fe y entonces obligan al contribuyente que deduce que, que cumpla o que compruebe la materialidad efectiva de la transacción. Y es que ciertamente una facturera podría ni siquiera existir físicamente y solo está emitiendo las facturas, pero hay otras empresas que pudieran sí existir y en ocasiones emiten facturas que no están respaldadas por una operación real. Y entonces ante ello,
no se toma de tajo el argumento de que la operación es simulada, sino se genera una presunción y le dicen al contribuyente que deduce, oye, comprueba que realizaste la operación, que sí recibiste el bien que compraste, ya sea un bien físico, vamos a pensar una cosa, un producto, o que sí recibiste el servicio que aduces haber recibido. Y paralelamente, por supuesto, por la naturaleza de deducciones, que es estrictamente indispensable en tu operación. La carga probatoria agravada sobre el EDO, la empresa que deduce las operaciones simuladas, se activa y se justifica legalmente solo mientras subsista la presunción de inexistencia, cuya base primordial es la inclusión oficial de su proveedor, el EFO, en el listado definitivo de contribuyentes. Entonces, mientras el contribuyente emisor de la factura esté en el listado, el EDO, el que está deduciendo ese gasto, debe de comprobarlo. Esto, al revés, significa que si extraen de la lista de EFOS al presunto facturero, pues entonces ya no tiene que probar nada el que está deduciendo, ¿no? El tribunal determina que si la resolución administrativa que sustenta la inclusión del proveedor es invalidada mediante sentencia firme, el sustento legal de la presunción desaparece. O sea, ¿cómo pueden extraerte de esa lista al presunto EFO? Pues por medio de un juicio. Y si el juicio realmente sí se logra, pues básicamente lo que significa es que desaparece la presunción para el EDO. Esta consecuencia jurídica aplica directamente en el proceso de fiscalización del EDO, siempre y cuando la sospecha inicial de la autoridad fiscal se haya basado exclusivamente en la publicación del listado del EFO. O sea, si hay otras razones por la cual se declara a quien deduce como empresa que deduce operaciones simuladas, pues eso va a persistir. Pero si nada más se basa en que su proveedor está en las listas de los EFOS, pues, y ese proveedor se extrae por medio de juicio con sentencia firme de esa lista, pues deja de aparecer la presunción para el que deduce. En el momento en el que la presunción se disipa por la anulación de origen, la carga procesal revertida como consecuencia también desaparece. Exigir al contribuyente que continúe demostrando la materialidad cuando el otro ya comprobó que no está emitiendo facturas simuladas, pues entonces implicaría una imposición procesal sin fundamento que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad. Para lo cual, esto pues implica comunicación, ¿no? Primero, el que esté constantemente revisándose las listas de las EFOS y de los EDOS. Y en segundo lugar, que pues haya comunicación con el proveedor para saber si está en juicio y si en qué momento logró la sentencia firme, porque además la publicación de la sentencia ocurrirá en cierta fecha y la eliminación de la lista en una fecha posterior. O sea, las listas no se emiten diario, se emiten mensual. Entonces, vamos a suponer que el día 5 de noviembre se dictó la sentencia firme y ya entró en vigor y hasta, pensemos, el 1 de diciembre se actualiza la lista, pues más vale que el que está como EDO presunto esté en contacto con el EFO presunto para efectos de saber que el día 5 ya dejó de tener efectos esa declaratoria y por lo tanto ya no tiene por qué comprobarle a la autoridad la materialidad de los actos, ¿no? La segunda tesis vinculada a este asunto básicamente finca que la presunción al activarse tiene como consecuencia legal inmediata que revierta la carga de la prueba. O sea, de nuevo, si aparece el EFO en la lista, pues el EDO tiene que revertir la carga de la prueba. Y por lo tanto, aquí es donde entra el compliance fiscal, ¿no? El esquema de estar comprobando constantemente que las operaciones que realizas y que te emiten factura para posteriormente deducirla, realmente tengas un soporte documental e incluso visual, si es posible, que pueda comprobar que existe esa operación. Y en la eventualidad que a tu proveedor lo declaren EFO, en presunción al menos, pues puedas tener cómo comprobarlo en cualquier momento, ¿no? El tribunal resolvió que si bien la autoridad hacendera cuenta con las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, las prerrogativas no son absolutas ni pueden ejercerse de manera discrecional y arbitraria. O sea, las autoridades tienen circunscritas ciertas posibilidades para ejercer esas actividades de facultades de comprobación. Se determina entonces que la aplicación de la presunción de ingresos derivada de la sospecha de operaciones inexistentes debe estar precedida y respaldada por un acto administrativo que cumpla cabalmente todos los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica y debido proceso administrativo. Incluso algo que en la comunicación puede destacarse es, y aquí dependerá de los contratos y las confidencialidades correspondientes en cláusulas,
Pues que el presunto Edo, el que está deduciendo, le requiere información plena del proceso jurisdiccional que lleva al presunto EFO, al que está facturando, para saber que se estén cumpliendo todos los criterios jurídicos correspondientes en ese proceso administrativo de origen y luego juicio al respecto, ¿no? Se determinó que la aplicación de la presunción de ingresos entonces debe de tener todos estos cumplimientos. Esto implica que la decisión de revertir la carga probatoria al contribuyente, afectando su esfera patrimonial y procesal, debe sustentarte en razones particulares y elementos objetivos que justifiquen la sospecha inicial. Yo puedo tener una operación, hoy en día se da como por ejemplo en Internet, de comercialización en donde compro bienes y los revendo. Pero sucede que varias de estas operaciones ocurren en un escenario en donde nunca yo como intermediario de la comercialización tengo un inventario. O sea, yo nunca toco las compras, los productos que compro y vendo. Yo expongo en una página de internet, alguien elige, compra, yo hago la orden de compra al proveedor original que realmente tiene el producto, se hace la orden para enviarlo directo al cliente y yo nomás sirvo como un intermediador comercial. Y entonces jamás tengo esos productos. Por lo tanto, la materialidad no puede fundamentarse en el control de inventario y logística para que me haya llegado a mí como intermediario y luego yo enterárselo al tercero, como ocurre con una tienda normal, ¿no? O sea, nosotros vamos a una tienda departamental o un supermercado, los productos les llegan, los ponen en aquel y uno como consumidor va y los consume. Entonces el intermediario físicamente sí tiene un control de logística y control de inventario. Pero estas empresas por internet que están ocurriendo hoy en día no lo van a tener. Y eso no significa que ocurra la transacción de manera realista y material. El asunto es que la materialidad no va en una operación tradicional física, sino de órdenes de compra y por lo tanto se tendrá que confirmar que realmente recibiste el dinero por una oferta determinada, por un consumidor real, que hiciste la orden al proveedor original y que ocurrió la logística bajo tu responsabilidad, que también hemos visto tesis correspondientes, para los efectos de confirmar la materialidad. Exigir al particular la prueba de materialidad sin justificación legal suficiente para la reversión de la carga probatoria expone al contribuyente en un trato injusto y desproporcionado. Bueno, nos están mandando a corte. No se vaya, lo invito a continuar con nosotros en Solo Negocios. Dame un segundo, Arturo, para poder mandar el corte. Listo. Vamos a corte, regresamos. Perdón, no quite el micrófono, aquí echándome un rollote. Estamos regresando al aire y bueno, decía así nada más como sumario, este,
es importantísima la comunicación, la documentabilidad y la forma de constatar que realmente estamos realizando operaciones de un tipo con un modelo de negocio. Incluso el escenario del último ejemplo que cité, tan intangible como ser un intermediador que no tiene un proceso logístico interno ni un inventario propio de los productos que vende. Y con ello, bueno, pues no significa que sea un negocio falso, simplemente significa que es un negocio alterno y que con ello, bien documentado, pueda comprobarse constantemente la operación realista. Vámonos a otro esquema de resoluciones ahora sobre facultades de comprobación, temas de auditoría por parte de las autoridades. Esta es una tesis emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre facultades de comprobación en materia fiscal y la tesis es de la novena época de la Sala Superior, la 472 sobre Código Fiscal. Fue emitido, esta tesis, por la magistrada ponente Magda Zulema Mosri Gutiérrez, del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a una norma fiscal vigente de 2019, en base a un oficio de invitación o carta invitación de facultades de comprobación, que debe ser notificado al representante legal de la moral, contribuyente, y no a los órganos de dirección. Interesante punto, y ahorita profundizamos. El criterio se deriva de la interpretación sistémica del 42 del Código Fiscal, en correlación con la regla 2.12.9 de la resolución miscelánea, que estaban vigentes en el año 2019. La interpretación articula la finalidad del procedimiento de fiscalización que otorga a los contribuyentes el derecho de comparecer ante la autoridad hacendaria. El objetivo es conocer los hechos y omisiones detectados durante el proceso de revisión fiscal y, si lo desean, ser asistidos incluso por la PRODECON en su caso. En los casos de las personas morales, el órgano de dirección es el titular del derecho para conocer los hallazgos en la auditoría. Sin embargo, para los efectos de procedimiento, el ejercicio debe canalizarse obligatoriamente a través del representante legal. El procedimiento de la carta de invitación exige que la autoridad fiscal notifique la citación a través de un buzón tributario, con la antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha programada para la notificación del oficio de observaciones o el levantamiento de la última acta parcial del proceso. Posteriormente, la autoridad debe levantar un acta circunstanciada en la que conste de manera fehaciente la asistencia o inasistencia del representante legal convocado. La inasistencia a la invitación no debe invalidar el procedimiento de fiscalización, siempre y cuando se haya cumplido el requisito de notificar al representante legal. La tesis garantía seguridad jurídica y debida defensa de las personas morales dentro del procedimiento de facultades de comprobación al determinar con precisión la persona a quien se le dirige el acto procesal de la citación formal. Bien, ¿qué está pasando? Una persona moral fue notificada, pero quien acudió a la presentación de los hallazgos de las revisiones correspondientes es el órgano de dirección, o sea, el director general, vamos a pensar. Pero sucede que el director general no es el representante legal de la empresa, cosa que ocurre en la mayoría de las ocasiones en las empresas, sobre todo cuando las acciones son el 99% de un individuo, el 1% de alguien de su familia o alguna persona socio, y pues ese accionista mayoritario es el mismo director general y es el mismo representante legal. Bueno, esa es la mayoría de las ocasiones, pero no siempre ocurre así, y cuando hablamos de prácticas de gobierno corporativo, el ideal es que haya un consejo de administración que tiene la representación legal plena y tiene sí un director general que quizá ni siquiera sea familiar o accionista, sino es un empleado que ocurre y tiene la responsabilidad de dirigir la operación. Pero los representantes legales colegiadamente son el consejo de administración y quizá dentro de las mismas facultades, por parte del estatuto, se designe a uno de los miembros de la ente colegiada consejo de administración como el representante legal para efectos fiscales para obtener la firma electrónica. Por ejemplo, la firma electrónica de la moral, pues la moral no va a ir a que le hagan un análisis biométrico del ojo o del dedo, ni firme autógrafamente. Lo hace un representante legal, ¿verdad? Bueno, ese representante legal sí tiene una firma electrónica con la cual constituye la construcción de la firma electrónica de la moral. En ese sentido, ese representante legal es quien tiene, valga la redundancia, no solo por estatuto, sino ante el SAT, el reconocimiento de representante legal. Si esa empresa tiene esa cualidad y el representante legal no es el director general de la empresa, no es quien está en la operación de la empresa, pues es válido que el director general acuda ante la instancia correspondiente a verificar los hallazgos de la revisión, pero no es la persona a la que se le debió notificar el acto ni la cita de esa reunión, sino al representante legal, y es lo que está diciendo la tesis. Por lo tanto,
Es fundamental que en el Consejo de Administración recaiga la plena responsabilidad de reconocer quién es su representante legal asignado por estatutos. Dos, quién, y que sea esa misma persona la que haya ido al SAT con su firma electrónica vigente como persona física para constituir la firma electrónica de la moral y se constituye el buzón tributario con los datos de contacto que correspondan para que le llegue la notificación a ese representante legal e incluso un correo colegiado, de acceso colegiado para todos los miembros del Consejo de Administración, porque en última instancia son los principales responsables de la empresa y en función a ello, pues se enteren más allá de que también se le notifique físicamente o tenga acceso al buzón tributario el director general. Y sí, el director general podrá ir a la reunión y lo que gusten. O sea, es importante que ocurra y sobre todo bajo un nivel de normatividad interna donde sí le impliques delegado responsabilidades al director. Pero para efectos fiscales, para la autoridad a quien hay que notificarle, a quien debes de citar es a ese representante legal que es un individuo que fue el que constituyó firma electrónica y buzón tributario y que tenga acceso. ¿Es obligación de la autoridad saber que el mismo correo esté concatenado, correo electrónico? No. Eso es obligación del Consejo de Administración. Entonces, no recaigamos en un error de ese tipo. Lo que está diciendo la tesis es que la autoridad debe citar al representante legal y lo va a hacer al correo que esté registrado en el buzón tributario, no a ninguno otro. Si el representante legal no tiene acceso a ese correo, ese es problema de la empresa y del contribuyente, integralmente hablando, de la moral. Y si le llegó al director y el director no le avisó al representante legal, para los efectos de lo que determina la tesis, el SAT está cumpliendo por haber notificado al correo correspondiente. Entonces, más bien es obligación del Consejo de Administración tener acceso a ese correo. Para esos efectos es importante, bajo un escrutinio de controles de tecnología, ciberseguridad, el reconocimiento pleno de la responsabilidad del Consejo de Administración, que se tengan acceso a esos correos electrónicos registrados en donde corresponde. Además, ahí sí, en un desastre administrativo, el SAT tiene 1000 formas de registrar correos de diferente tipo para diferentes cosas. Hay uno en la constancia de la situación fiscal, hay otro en la firma electrónica, hay otro en el buzón tributario, y no me acuerdo, pero hay otro en otro mecanismo de operación y acceso. Y eso a mí me parece que es un descontrol de la autoridad en sus mecanismos de notificación. Pero lo que son peras y son manzanas, el que está diciendo la tesis, que es el bueno, es el correo registrado como contacto e incluso un celular, un móvil, en el buzón tributario y lo conducente se va a notificar ahí. Y también recordemos que tienes 3 días para abrirlo una vez que te llega el aviso de que te llegó un mensaje y si no se toma como afirmativa ficta que ocurrió la notificación. Entonces, por lo tanto, el Consejo de Administración tiene que tener control de ese correo, independientemente que también lo tenga el contador y el director financiero y el director general y la auditoría y bla, bla, bla. El Consejo de Administración tiene que adscribir la responsabilidad y si el SAT tiene un desastre administrativo, ese es problema del SAT. Como empresa, nuestro Consejo de Administración, bajo un nivel de gobierno corporativo bien estructurado a través de sus estatutos y los reglamentos inherentes, este eslabón tiene que tener el cuidado correspondiente. Y entonces sí verificar, oye, ¿tú notificaste al representante legal o no? Y si entonces se equivocó la autoridad y notificó presencialmente al director en las instalaciones del domicilio fiscal, hay un error con respecto a la tesis y hay un mecanismo de defensa, ¿no? Pero si sí notificó al correo registrado en el buzón tributario, pues entonces tenemos un mecanismo de defensa nulificado porque en realidad sí notificó al representante legal, aunque éste realmente no tenga acceso a ese correo electrónico o a ese número de celular. Entonces, así las cosas, pues la relevancia de controles de comunicación, de controles de acceso, de controles de información, es fundamental en el Consejo de Administración como adscriptor de las responsabilidades plenas que correspondan al caso concreto. Ahora bien, el asunto es de la tesis de este tribunal sobre esta legislación de 2019. Habrá que ver la extrapolación de modificaciones normativas que hayan ocurrido, por ejemplo, hacia 2024 para efectos de este ejercicio o para efectos de 2026, ahora que se hizo la ley de ingresos y los cambios correspondientes. Lo cierto es que cada vez la autoridad va amarrando más estos criterios, más que corregir sus desastres electrónicos, pues lo hace normativamente y pues veremos cómo va evolucionando el punto. Pero en mi opinión, como mínimo, sí tenemos que tener un mejor control nosotros internamente en la empresa para los efectos de tener la accesibilidad a la información plena. Ocurre mucho que los registros de correos, incluso para personas físicas, se le da al contador. Y el día que cambias de contador, pues ya nadie se enteró de nada, ¿no? Para el SAT no le es conflicto. Tú declaraste un correo electrónico en el buzón tributario, para el SAT era el correo del representante legal y aunque sea el contador que antes tenías contratado,
no hay salvatoria, ¿no? O sea, al final del día, no hay escapatoria, más bien es la palabra, al final del día se da por buena esa notificación. Entonces, por lo mismo, es responsabilidad de uno como contribuyente, si eres el consejo de administración o la persona física, de que sea tu correo o un correo compartido con el contador, puedes tener un correo especialmente para temas fiscales en tu operación de empresa y poder estar atento de lo correspondiente. Para los efectos también, de repente uno tiene 35 correos y es un desastre estar abriendo las diferentes inbox. Softwares como el Outlook de Microsoft te permite concatenar todos los inbox que caigan en uno solo y tú puedas ver lo correspondiente. Eso de repente puede tornarse abrumador, pero los temas fiscales, y si me extiendo tantito para los efectos del 31 fracción cuarta y los correspondientes del 123 constitucional, lo de seguridad social tendría que ser algo que a la vista del contribuyente representante legal, sea o el mismo persona física o si es persona moral, su representante legal, siempre tenga acceso a la vista esos correos en la inmediatez. Entonces, incluso ese mismo correo, vamos a pensar que lo creamos para efectos fiscales, no tenga que ver con los temas de facturación, que haya otro correo para facturación, para que no se haga un desastre el inbox de ese correo, ¿no? Y entonces, cuestiones de control administrativo. O sea, ya no estamos hablando propiamente de temas legales fiscales, sino derivado de las imposiciones que este tipo de tesis señalan, pues lo ideal es que tengamos un correo donde tengamos la comunicación directa que nos está haciendo el SAT con un control real de parte de la persona jurídicamente obligada para los efectos, ¿no? Que de nueva cuenta, para los efectos de la tesis, es el representante legal. No importa que tengas director general, director financiero, 35 contadores, lo que quieras, lo cierto es que es el representante legal a quien se le debe notificar. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocio Radio, en lo que volvemos al aire. Y bueno, controles, ¿no? O sea, lo que aduce esta tesis es haz controles. Si tienes un mecanismo de defensa, si el SAT se equivoca en su procedimiento de notificación, pero si lo hace bien, no tienes un mecanismo de defensa, punto. Y entonces, digo, al respecto de la notificación, valga el comentario, ¿no? Y entonces, pues es fundamental desde el ángulo de la representación legal y cuando me lo extrapolo a un escenario del Consejo de Administración, que se escriban estas responsabilidades y se asimilen adecuadamente, que se tengan los correos necesarios, suficientes para tener lo conducente. No sé, se me ocurre el alta del SAT, el control, estamos regresando a la ley de 1300, por cierto, el control del buzón tributario, la firma electrónica con un mismo correo. Ya lo de CFDIs y esas cosas, en otro que tenga acceso la gente de contabilidad, la gente de finanzas, etcétera, ¿no? Bueno, vámonos ahora a otra tesis, que esta va a ser la 926. Estos dos tesis, 926 y 927, son nuestros códigos, sobre impuestos sobre la renta. También del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tesis de la segunda sala, 548. Y en este caso, bueno, pues también la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece que conforme a la legislación de 2011, los efectos jurídicos y consecuente carga tributaria por concepto de impuesto a la renta de un ente transparente extranjero que opera en territorio nacional deben ser directamente atribuidos a sus socios o asociados, al carecer de dicha entidad de una personalidad jurídica propia y por ende obligaciones fiscales inherentes. A ver, ¿qué nos dice esta tesis? El criterio se fundamenta en una interpretación del sistema jurídico mexicano que estaba vigente en el año 2011, ha venido evolucionando. Y reconocía la validez de actos jurídicos celebrados en el extranjero y la naturaleza jurídica otorgada a entidades foráneas por su legislación constitutiva.
Esto es, el Código Civil Federal de esa época establecía el reconocimiento de las personas morales extranjeras siempre que su constitución fuera jurídicamente válida, limitando su capacidad a lo dispuesto por sus normas de creación allá en su país de origen. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que si una entidad carece de personalidad jurídica en su país de origen, que son calificadas como transparentes, por ejemplo, una sociedad de joint venture, como de alianza estratégica, pues básicamente el ordenamiento jurídico mexicano debe reconocer y respetar la cualidad. O sea, en la legislación, vamos a pensar, de Estados Unidos, se autoriza la existencia de esa sociedad que no tiene personalidad jurídica. Es un joint venture entre la sociedad A y la sociedad B, que sí tiene personalidad jurídica, y constituyen la C, que no tiene personalidad jurídica, y la normatividad de Estados Unidos o de Texas la acepta, vamos a pensarlo, ¿no? Y entonces, en ese lado, en esa perspectiva, cuando por alguna razón recae en juicio el asunto o incluso en interacción con la autoridad administrativa mexicana, le está diciendo a la Corte, tu autoridad mexicana, bajo el nivel del Código Civil y nuestros acuerdos conflictuales a nivel global, el derecho uniforme, o si hay tratado todavía más, tienes que reconocer esa existencia, vamos a decirlo, ¿no? La naturaleza y se le va a cualificar en derecho mexicano como ente transparente. Entonces, implica que esa entidad no es por sí mismo una persona física o moral obligada al pago de impuestos sobre la renta con base a obligaciones fiscales propias. En consecuencia, es jurídicamente incorrecto que la autoridad fiscal pretenda considerar a un ente transparente extranjero como un sujeto pasivo de impuesto. O sea, debe reconocer su existencia, pero no le puede asignar la carga de los impuestos. Eso es lo que está diciendo la tesis. La atribución directa a los socios incluye los ingresos que el ente extranjero pudiera obtener por actividades realizadas mediante un fideicomiso constituido en México, dado que el fideicomiso es considerado como un contrato, no una entidad con personalidad jurídica propia. En principio, subyacente es que la falta de personalidad jurídica del ente en su jurisdicción de origen determina que sus actos y el ingreso que generan se trasladen fiscalmente a sus asociados en proporción a su participación. Por lo tanto, el criterio judicial establece un precedente para la aplicación de la ley de impuesto a la renta en la determinación del contribuyente respecto a las operaciones llevadas a cabo en México por estructuras legales foráneas con naturaleza transparente. Bueno, vámonos a la segunda tesis y comentamos. La segunda tesis es también subsecuente a la 549 del mismo tribunal, y el criterio se fundamenta en la interpretación de las disposiciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y el 6º de su reglamento, vigentes en 2011, relativas a la aplicación de los beneficios fiscales derivados de los convenios para evitar doble tributación e imposición, sobre los que México forma parte. Aquí sí hablamos de un tratado. La normatividad interna, en concordancia con los tratados internacionales, permite que los beneficios de un convenio para evitar doble tributación sean aplicables a contribuyentes que demuestren ser residentes del otro estado contratante. Específicamente, en el supuesto de un ente transparente extranjero, el sujeto pasivo de impuesto a la renta no es la entidad foránea por sí misma, sino sus socios o asociados, a quienes el ordenamiento jurídico nacional mexicano atribuye la obligación tributaria por los ingresos que obtengan en México. Al recaer la carga tributaria entre los socios, la aplicación de la tasa reducida de retención que contempla el convenio de no doble tributación debe evaluarse respecto a la residencia fiscal de los socios o asociados en su carácter de beneficiarios efectivos del ingreso. Para poder acceder a la tasa preferencial establecida en el tratado, es indispensable que el contribuyente final, el socio extranjero, cumpla con los requisitos formales exigidos en el propio convenio de no doble tributación como la legislación nacional, incluyendo presentar certificado de residencia fiscal que la autoridad competente de su país de origen señale. La tesis analiza los convenios suscritos por México con países como la República Federal Alemana y el Gran Ducado de Luxemburgo, así como el Reino Unido, el Reino de Dinamarca, y establece límites de retención como las tasas de 10 o 15% del importe bruto de los mismos. Bien, la resolución judicial concluye que resulta ilegal la actuación de la autoridad fiscal al negar la aplicación de la tasa reducida cuando se acredita fehacientemente que los beneficiarios efectivos son residentes extranjeros en el socio transparente. Bueno, uno, en México ocurre una actividad económica que resulta ingresos. ¿Para quién? Específicamente para un ente transparente con domicilio extranjero. Esto es, un ente transparente como un joint venture entre dos corporaciones de esos países predeterminados
que tienen convenio de no doble tributación, los países con México, se ponen de acuerdo, hacen ese ente transparente y vienen a México y hacen negocios y obtienen ingresos. Y la autoridad fiscal, por ende, bajo el criterio 1 de derecho uniforme y de convenio de no doble tributación, debe reconocer, y conforme a la legislación mexicana, la existencia del ente transparente si está constituido, ojo, bajo la legislación de ese país original, aún con la intangibilidad de que no haya personalidad jurídica. 2, los entes fiscalizados serán los países, las corporaciones de origen o personas físicas que hayan dado origen a la joint venture. 3, el domicilio fiscal de esos asociados que sí existen con personalidad jurídica propia será el que paute cuál es el convenio de tratado de no doble tributación o no aplicable. Y entonces, vamos a decir esto, ocurre la operación económica en México por el ente transparente, el gobierno mexicano tiene que reconocer que es un ente transparente y que por ende va a fiscalizar a sus socios y no a nadie más, y luego va y le cuestiona a sus socios dónde es tu domicilio fiscal y dicen, pues Estados Unidos y Alemania, y revisa su listado de convenios de no doble tributación y dice, con ambos países tengo tratado, y entonces voy a aplicar la tasa de retención de ISR con respecto a los ingresos mexicanos que corresponda conforme a ese tratado. Ese es el orden de cómo debería aplicar el criterio según estas dos tesis en conjunto, ¿no? Vamos, en esencia, le está restringiendo al SAT cómo de operar. Si, por ejemplo, el ente transparente es de un país donde no hay doble tributación, también tiene que ocurrir a los asociados. Y no es el ente transparente y su domicilio, sino el domicilio de los asociados. Entonces vamos a decir que el domicilio de los asociados es de un país, no sé cuál no tenga doble tributación, Sri Lanka se me ocurre, no tenemos doble tributación con él y de ahí son los asociados del ente transparente, aunque el ente transparente sí tenga un domicilio fiscal de un país con doble tributación, con acuerdo de no doble tributación como Estados Unidos, al ver el domicilio de Sri Lanka de los asociados, ya no les va a aplicar los beneficios de convenio de no doble tributación, les aplicará el criterio tajante de estas partes relacionadas del ente transparente en sus domicilios de origen, ¿no? O sea, vamos, por excepción, al no haber convenio de doble tributación, se les tributará doblemente, se les tributará normal en México y normal en su país de origen. Porque el domicilio de los asociados del ente transparente es en ese país sin convenio de doble tributación. En cambio, suponiendo que el ente transparente es de domicilio de Sri Lanka, pero sus asociados son en Estados Unidos y en Alemania, donde sí hay convenio de no doble tributación, entonces el SAT tiene que conceder los beneficios de convenio de doble tributación del domicilio fiscal de los países donde sí hay convenio, de los asociados. Eso es el criterio en esencia de lo que está planteando el tribunal. La legislación es de 2011. Asumo que ha evolucionado a un nivel que ha clarificado estos puntos, pero son puntos eventualmente importantes para las decisiones correspondientes. Hoy este negocio lo estamos constituyendo para hacer negocios en el planeta y uno de los lugares donde vamos a hacer negocios es en México. Evaluemos estos criterios evolucionados a la legislación vigente y si ya hay interpretaciones renovadas o si pudiéramos retraer este criterio de 2011 para la cuestión vigente. Y ante ello, evitarnos doble tributación, si es posible, o tomar decisiones conducentes para redomiciliar a quien corresponda para efectos de la tributación, evitar la doble. Cabe mencionar que hasta hace un año veníamos con una muy buena tendencia a nivel internacional bajo los acuerdos que, por ejemplo, proponía la OCDE de fijar los criterios de una tasa mínima, no me acuerdo si se llama global, de 15%. Y entonces ante ello evitáramos los países de paraíso fiscal, ¿no? Bueno, llega a Estados Unidos en 2016, 2017 con Trump, propone su reforma fiscal de aquel entonces, baja la tasa por cierta periodicidad, llega otra vez Donald Trump en este año, vuelve a hacer su reforma fiscal y prolonga beneficios fiscales, pues si bien no posicionándose como un paraíso fiscal de manera absoluta, una tasa de 21% corporativa es muy baja con respecto a México de 35%. Entonces México empieza a quedarse con tasas altas. Hay países con tasas más altas, por supuesto.
Pero el punto es, ya olvídese la tasa, sino la doble tributación. Entonces, la estrategia fiscal tiene que ir concatenada a evaluar muy bien el domicilio fiscal de los asociados para entes transparentes. Y si no hay ente transparente, si no hay ente con personalidad jurídica propia, verificar cuál es el domicilio fiscal. O sea, ahí está el quid de decisión. O hacemos el ente transparente o no con respecto a la relación de ingresos de México, si es que México tiene una relevancia en los ingresos, porque si también, comparativamente con otros países que manejan diferente este asunto, en México es una tasa, bueno, no es una tasa de impuestos, sino más bien es una valoración esperada de bajos ingresos, pues quizá ni pinten los impuestos, ¿no? Entonces ya no importa que sea doble tributación. En cambio, si en México tienes un negocio importante, pues entonces sí habrá que ver que la estrategia fiscal vaya bien estructurada por este tipo de países, ¿no? Y entonces el tema de la tesis es Consejo de Administración y sus estrategias fiscales, atención a cosas como este tipo, obviamente no solo en México, pero bajo la tesis y el nivel de regulación mexicana, pues lo que ocurre en México, pero también ese tipo de esquemas que tenemos que estar evaluando para este tipo de negocios internacionales en otras naciones donde tengamos negocio. Y luego, pensemos por ejercicios, ¿no? Hoy este año vamos a empezar en México, veamos cómo está evolucionada la legislación con respecto a lo que dice la tesis y si podemos retraer algo de lo de la tesis, ¿no? Hay acuerdo de no doble tributación, etcétera. Y tenemos planeado en 2 años irnos a Colombia y en 4 años irnos a Surinam. Y quizá la perspectiva de evaluación del proyecto de negocio sí implica que va a haber ingresos importantes en esos dos países. Bueno, ya decidiré en ese futuro si hay modificaciones fiscales o no y el potencial impacto a partir de evaluación, si me cambio los domicilios fiscales que correspondan y si constituyo personalidad jurídica o no para el ente transparente de hoy, ¿no? Pero si no pienso irme a esos otros países o la significancia de esos otros países no es tan relevante para mi negocio, pues obviamente será en México donde tengamos que hacer el análisis correspondiente. Y último comentario, antes del corte, creo yo que para empresas juarenses es importante estar evaluando este tipo de criterios por los efectos de lo que pueda pasar con empresas cruzadas entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, entre Tijuana y San Diego, entre Laredo y Nuevo Laredo, en donde ocurren muchos de estos tipos de operaciones comerciales y algunas manufactureras. En fin, vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Bien, continuamos en Solo Negocio Radio, último segmento, y bueno, pues con respecto a estas últimas dos tesis, los puntos sensibles y relevantes, es estrategia fiscal en el contexto de operaciones, como les dicen, transnacionales, ¿no? Que de nueva cuenta podemos irnos a operaciones pequeñas, un restaurante en El Paso, otro en Juárez, ¿dónde está la matriz? A la oportunidad de hacer entes transparentes. En México existen también las sociedades, ay, se me olvida siempre el nombre, está en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el Código Fiscal, pero son como sociedades estratégicas, ¿no? Joint ventures, vamos a decir. Se pueden constituir, es válido, pero hay que cumplir las reglas completas y hay que hacer los análisis conducentes para buscar la conveniencia toral. Sí, yo insisto, la parte fiscal no debe ser el objetivo de negocio, pero si hay algún beneficio fiscal o la prevención a una doble tributación, pues habrá que ejercerla, ¿no? Esos son los puntos concretos relevantes. Y vamos a cerrar con dos tesis vinculadas al tema de firma electrónica avanzada. Son separadas, o sea, no son tesis vinculadas como un principio absoluto. Una es emitida el 1 de octubre y otro el 31 de octubre, Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
y la primera es de la segunda sala, de la segunda sección de la sala superior, la tesis 81, y la otra es de también la segunda sección, pero es la tesis 580. Vámonos con la primera, la 81. El criterio jurisprudencial establece que los requisitos contenidos en el 17G, fracción 5 del Código Fiscal, no son elementos de validez intrínseca de la firma electrónica. Ya sabe, la firma que son estos dos archivitos key y ser y su contraseña, ¿no? Y que fue construida con sus datos biométricos y su firma autógrafa en las instalaciones del SAT. Entonces, el criterio dice, los requisitos de ley no son elementos de validez intrínseca de la firma electrónica, en particular del 17G, fracción 5 del Código Fiscal, sino que constituyen requisitos esenciales para los certificados digitales que amparan la firma. A ver, conforme el código, los actos administrativos que consten en documentos digitales deben contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, ¿sí? Si me emiten una notificación, sobre todo las de buzón tributario, pues tiene que venir firmada con firma electrónica avanzada del funcionario. Esta firma, que se manifiesta mediante un sello como acto de signar, o sea, en vez de hacer un gráfico con la mano, se planta un sello digital, ¿no? Debe estar necesariamente amparado por un certificado que se encuentre vigente a la fecha de la emisión de la determinación administrativa. O sea, hoy 27 de noviembre me notificaron, pero la firma la estamparon el 20 de noviembre, vamos a decir. Y el 20 de noviembre, el certificado, que es uno de los archivitos de la firma electrónica, tiene que estar vigente. Si el 21 ya no tiene vigencia, no importa. En cambio, si el 19 ya no tiene vigencia y se constituyó el 20 ese documento, entonces tiene una dolencia esa firma específica. Legalmente la firma sustituye a la firma autógrafa y goza del mismo valor probatorio. La utilización de la firma electrónica garantiza integridad y autoría del documento. La integridad y autoría, aún después de ser impreso, puede verificarse mediante el método de remisión del documento utilizando la clave pública del autor a través de los medios que el SAT establece. Hay una página de internet, ¿no?, donde valida a los certificados implantados en el archivo que jurídicamente es válido y que representación gráfica son PDFs y que puede uno imprimir en papel. Pero ese código se inserta en la página del SAT para validar y te dirá, es válido o ya no es válido, pero tenía validez entre tal fecha y tal fecha. Normalmente esos certificados valen 4 años, ¿no? Bien, para que la FEA sea válida, la firma electrónica, el certificado debe estar vigente. Los certificados de la firma electrónica tienen una vigencia de 4 años, contados a partir de la fecha de su expedición. La conclusión del tribunal es que la exigencia de datos como el inicio y término de la vigencia, así como la clave pública del titular, son los requisitos formales que dotan de validez al certificado y no los requisitos de la firma por sí misma. O sea, son dos eslabones diferentes dentro del mismo procedimiento, por ejemplo. El certificado tiene una validez que se constituye conforme a los requisitos del Código Fiscal citados del artículo 17, fracción 5, y la firma entonces estará sustentada en el certificado, no en los requisitos correspondientes. El criterio fue resuelto por la segunda sala para publicada pues ahora en septiembre. Bueno, eso es lo que dice. El punto principal es la revisión de los requisitos van vinculados al certificado, no a la firma por sí misma, ¿no? Ahora bien, la segunda tesis, la 581, también de firma electrónica, establece que un acto de resolución administrativa se considera legalmente válido en cuanto al requisito de firma electrónica cuando el documento declara de manera expresa que fue suscrito usando ese mecanismo, desvirtuando la negativa del actor sin que sea necesario asentar la circunstancia del acta de notificación. Ok, ese es otro tema. El artículo 38, fracción 1 y 5 del Código Fiscal habla de la base jurídica de la firma electrónica. La normativa exige que los actos administrativos, si constan en documentos digitales, se firmen con la firma electrónica del funcionario que los emite. La firma electrónica tiene el mismo valor que una firma autógrafa. La legislación aplicable establece que la firma electrónica sustituye a la autógrafa para garantizar la integridad del documento. Y los artículos 17D
de dedo, 17F de foco y 17G de gato, que acabo de citar en la otra tesis del código, detallan que la firma electrónica debe estar amparada por un certificado digital vigente conforme el vínculo entre el firmante y los datos de creación. Cuando el acto resolución indican expresamente que fue firmado mediante firma electrónica y que está amparada en un certificado vigente, entonces están los requisitos cumplidos, los requisitos de ley. La mención explícita disipa cualquier estado de incertidumbre para el particular respecto a las formalidades cumplidas. El tribunal determina que no es requisito que el acta de notificación relacionada con el acto de autoridad haga mención expresa de si fue remitido con firma electrónica. Esto se debe a que la propia tecnología subyacente de la firma implica que si el certificado no estuviera vigente, la impresión del documento digital no sería posible, la emisión del documento digital más bien, lo cual está respaldado en el 17G, fracción 5 del código, ¿no? Bueno, ¿qué nos está diciendo? Y tiene adminiculación con la tesis anterior. Básicamente nos está diciendo las dos tesis que los requisitos sustentan al certificado y que cuando el certificado no tiene validez, cuando el certificado perdió vigencia, pues el certificado es el que deja de valer y en automático la firma electrónica, pero además por la construcción tecnológica, dice la segunda tesis, ni siquiera puede emitir nada la firma electrónica porque el certificado no vale. Usted use un certificado viejito en una firma electrónica, o sea, usted métase a la página de, vamos a pensar, factura electrónica y trate de firmar con una fiel viejita. No se puede, el sistema te dice tu certificado no vale. Y la revisión básicamente la hace nada más contratando la fecha. Y curiosamente podríamos manipular la fecha de mi computadora a una anterior y no va a valer porque el sistema lo que hace es revisar la fecha del servidor central de la Ciudad de México del SAT. Entonces, no se puede firmar con una firma electrónica que está sustentada en un certificado viejito porque ya no vigente, porque ya no está vigente, pues, ¿no? Ahora bien, la segunda tesis lo que está diciendo es el acto administrativo, y para estos efectos hay que visualizar qué es cuando te notifica algo el SAT, qué es lo que te notifica en el procedimiento de buzón tributario. Primero te manda un mensaje, oye, tienes algo en el buzón tributario. Entonces ese primer mensaje no trae firma electrónica, nada más es un aviso. Es incluso probablemente está automatizado. Es un sistema, un algoritmo que dispara ese mensaje para darte aviso a tu correo electrónico y a tu celular que algo apareció en el buzón tributario. No sabe qué es, o a veces te pone un codiguito del acto, pero nada más. O sea, te obliga a ir al buzón a saber qué es lo que te quiere avisar el SAT. Por lo tanto, ese mensaje no tiene que tener firma electrónica. Vamos a pensar es algo que simplifica el proceso de avisarte que hay algo, pero no es un acto formal de notificación. ¿Me explico? Dos, entro a la página del buzón tributario y veo que hay por notificarse un acto administrativo, pero no puedo ver el acto mientras yo no, con mi firma electrónica vigente, me dé por notificado, como si viniera el notificador aquí a mi oficina, domicilio fiscal, y le firmara la notificación y entonces ya me da el acto. Y luego, ¿qué viene en ese documento? Viene el documento que yo voy a firmar con firma electrónica de que reconozco que fui notificado y es un acuse de acto administrativos. O sea, me acusa, te aviso que si firmas con firma electrónica tienes esta notificación. Ese documento no dice nada más acusa de que realmente firmaste o no firmaste con firma electrónica vigente. Dos, te da un acta de notificación, te dice hoy en fecha 27 de noviembre a las 4:54, Alejandro Sandoval Murillo entró a su buzón, vio el acuse y firmó con su firma electrónica válida, vigente, y le doy a la vista el acto. Pero ese segundo PDF llamado notificación, acta de notificación, no trae el acto y no tiene que decir nada de la firma electrónica más que de la mía en todo caso. Pero realmente quien lo dice es el acuse. Entonces ya van tres mensajes. El primero que no tiene formalidad, el segundo que es el acuse que firmo y el tercero que es el acta administrativa que me dice ya fuiste notificado.
Y el cuarto es el acto administrativo. Y ahí viene relatado qué es lo que te está notificando. Oye, te estamos multando, te estamos avisando que no enteraste tus declaraciones y que vas a ser multado, o que te cito para una revisión fiscal o para una revisión profunda o lo que sea, ¿no? Entonces, ese último documento sí tiene que decir expresamente, este documento fue notificado con los otros documentos con firma electrónica de parte del funcionario público del SAT, y aquí está su firma estampada. No tiene que traerlo el acta de notificación, no tiene que traerlo el acuse. Esos dos, y más que nada el acuse, tiene que venir la firma electrónica del contribuyente. Pero solo, lo que dice la tesis, el acto administrativo tiene que traer la firma electrónica del funcionario. De manera que si yo veo que el acuse no tiene la firma electrónica del funcionario y no expresa que es con firma electrónica, o sí la trae pero no expresa que es con firma electrónica, no importa. O el acta de notificación. Si trae la firma, pero no expresa, se firmó con acta, con firma electrónica, no importa. El que debe decir expresamente, se firmó con firma electrónica y venga la firma, es el acto administrativo, el acto que te querían notificar. Pensemos en esto, tanto el mensaje sin formalidad que te llegó por correo o por celular, como el acuse, como el acta de notificación, son documentos o no formales o formales donde tú te das como enterado y se revisa tu firma electrónica para el acto. Y solo el acto administrativo es el que tiene que venir firmado y expresamente señalado que se firmó con firma electrónica por el funcionario. De manera que si llega un acto con un acta que no dice expresamente lo de firma electrónica ni se firma, pues no carece de validez. Entonces ya no vengas a juicios, porque ya está dictada esa tesis que escribe y describe lo que quieren decir los artículos concernientes y correspondientes del Código Fiscal. Bueno, dichas estas tesis se señalan en función de la relevancia que debe tomar en cuenta bajo procedimientos internos de la empresa, no importa que sea persona física o persona moral, para tener claridad plena de que está haciendo bien las cosas y de que se le está notificando bien las cosas. Y entonces llegó el documento A, es el acuse, no importa que no tenga la firma del funcionario. Llegó el documento C, que es el acto administrativo, si no viene firmado y no dice expresamente que se firma con firma electrónica, ese documento me lo puedo defender. O lo firmó alguien que no está facultado para firmar eso. Y también me voy al organigrama del SAT en fecha determinada para verificar que esa persona tuviera facultades en ese momento. Es el tipo de mecanismos de defensa previos que tengo que realizar con ese tipo de actos. Se nos acabó el programa, le agradezco mucho su atención. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias, Arturo. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.